Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, siempre en vivo para nuestros televidentes en todo el globo terráqueo. Hace apenas horas participé en una conferencia de un doctor en comunicación que trajo al país para una conferencia la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, y realmente uno de los temas de esa conferencia, que siempre hay que crear contenidos que diferencien el pesimismo del optimismo y el positivismo en la comunicación. La provincia Hermanas Mirabal, Salcedo, amerita de un programa especial para abordar detalles históricos de mucho interés para los televidentes de este programa Hablando la Verdad, y una figura de ese pueblo, el hijo de Aura, Trifolio, el hijo de Salcedo, nos acompaña para hablar de ese trayecto histórico, para cambiar la página totalmente, comenzando con un relato de la fundación de esa provincia histórica del pueblo dominicano. Muy buenos días, señor multidivo de la comunicación. Muy buen día, un placer saludar, un privilegio a ese periodista que yo considero el más acaudalado y uno de los grandes talentosos de la comunicación dominicana. Ha logrado acumular sobre la base de mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo tantos bienes que ya realmente no le aceptan, ¿verdad?, los ahorros en algunos centros financieros de la República Dominicana. Oiga, Yo me alegro mucho. pero usted me está poniendo a mí como si yo fuera un Sí, acaudalado real. Soy un acaudalado de satisfacción, sí. de positivismo y además Ajá. un trabajador incansable, señor Trifolio. El que es un obrero realmente de la comunicación es precisamente quien en este momento le dirige la palabra. Pura y sencillamente no soy artista, lo que hago es un gran esfuerzo porque el contenido que quiero compartir le llegue a la gente y que sobre todo sirva como material edificante, orientador. Precisamente esa es la razón de nuestra participación aquí en Hablando la Verdad en Submundo TV, la plataforma audiovisual más moderna y completa con que cuenta la República Dominicana. Bueno, yo estudiándolo a usted en los últimos 30 años, voy a utilizar una metodología que cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la aprendí como materia, la hemerocrítica, que es la calidad de los mensajes que divulgan los medios de comunicación. Y a través de la hemerocrítica y de la hemerografía, que es el método de cuantificación científico sobre el tiempo que se dedica en la televisión o en la radio a un contenido particular, analizando varias palabras reiterativas suyas, de que usted no es amigo de los arracabaca, de los atrapapesos, de los pellicaquesos y cosas parecidas. He llegado a la conclusión de su prosperidad en la comunicación, además su altura en el debate, desligándose de un lenguaje coloquial que realmente tiene mucha presencia, y más en un país donde se usurpa
el manejo de los contenidos, donde miles de gente usurpan la comunicación profesional y de calidad para meterse al ejército de los pellicaquesos, de los buscafortuna, del tráfico de influencia y mucho más. Vamos a hablar a partir de ahora, Multidivo, cómo nació esa provincia de Salcedo, que no deja de salir diariamente en el contenido en La Patria. Bueno, el referente histórico más antiguo, si así cabe la expresión, sobre los orígenes de Salcedo, datan de la época, ¿verdad?, del cantón de Juana Núñez. Juana Núñez, cuyo origen, dicho sea de paso, se pierde en las brumas del tiempo. Además de que no tenemos ni siquiera una fotografía, una imagen de ella, pues sobre su perfil psicosocial existen diferentes versiones. Hay estudiosos, entre ellos Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, historiador, historiográfico de nuestra provincia, al igual que Juan A. Osoria Gómez, que dicen que Juana Núñez era una esclava liberta. Otros señalan de que realmente fue una señora que se le ocurrió a orillas del río que cruza entre Tenares y Salcedo, entre Eloy, Salcedo y Tenares, ¿verdad? Pues hizo una posada de manera tal que aquellos que cruzaban a caballos generalmente por esos lares terminaban descansando. E inclusive hay algunos estudiosos, y esto quizá no es del agrado de algunos salcedenses, pero hay algunos escudriñadores de nuestra historia que dicen que Juana Núñez, fuera de ofrecer una cama para el descanso, también ofrecía una compañera. Eso significa, utilizando un lenguaje llano, simplista y más comprensible, de que Juana Núñez, a juicio de esos estudiosos, también era una proseneta o una malpiola, como se le conoce, quienes realizan ese tipo de función social. Pero independientemente de quién fuera Juana Núñez, lo cierto es que había un cantón y que ahí realmente descansaban esas personas que circulaban por esa demarcación. Es bueno decir y reiterar que Juana Núñez no dejó ni siquiera una fotografía. Para ese tiempo era muy difícil. No hay una imagen, ni hay tampoco de manera específica una descripción, una narrativa que te diga, bueno, era una mujer de ojos achinados, de boca en forma de manzana, etcétera, etcétera. Ni siquiera el color de forma concreta también se puede determinar. Sin embargo, a pesar de esa limitación, hay algunos osados que se han atrevido a ser permisivos ante la creatividad de un artista prisionero en la cárcel que precisamente lleva el nombre de Juana Núñez. Ustedes saben que entre las pocas fortalezas de República Dominicana, fortalezas militares que llevan nombres femeninos, está precisamente la fortaleza de Hoy Salcedo, que lleva el nombre de Juana Núñez. Y entonces a un prisionero que quiso agradar a mi buen amigo Jaime David Fernández Mirabal, cuando aquello de la reforma carcelaria, etcétera, etcétera, pues se le ocurrió hacer un mural. Y ese mural está en el interior de la fortaleza Juana Núñez. Realmente la silueta que hay, la figura que hay, se parece más a Mamá Tingó que a esa señora en referencia. Pienso que es una osadía y que eso constituye algo muy peligroso porque representa
un falso histórico. Es decir, es un referente que va a quedar y algunos miembros de algunas generaciones futuras de Salcedo va a creer que esto es cierto y entonces se va a seguir repitiendo esta mentira y quién sabe si termina siendo una verdad, ¿eh? Una pregunta, pero en un momento de la historia de Salcedo, la provincia se llamó Juana Núñez. No, la provincia no, se llamó realmente Juana Núñez en el cantón. Luego pasa a ya tener una significación jurídica más importante y en 1880 termina llevando el nombre de Salcedo, que a propósito de este nombre de Salcedo, es bueno que se sepa que cuando nuestra demarcación fue elevada a provincia en el año 1952, en la motivación de la ley no se precisa de manera categórica, concreta, si es a Tito o si es a Pepillo Salcedo que se está honrando. En ese sentido, quedaron algunas interrogantes. Hay quienes presumen que si como municipio llevaba el nombre de Tito, ahí se quedaba claro en ese momento, por extrapolación al momento de ser elevada la demarcación a provincia, seguía honrando el mismo personaje, pero eso es una especulación, porque la ley no lo establece en su motivación. Pepillo Salcedo, el hombre, llegó a ser presidente, Pepillo Salcedo. No es el mismo Pepillo Salcedo fusilado por el general Gaspar Polanco. Claro, y además que tenía una personalidad que en cierto modo existían coincidencias con el generalísimo, hay que decir, con el generalísimo, y fue en época del benefactor de la patria, del padre de la patria nueva, el pedínclito de San Cristóbal, cuando se eleva a la categoría de provincia a la hoy demarcación de Salcedo, a la provincia, ¿verdad?, de Salcedo, que conjuntamente con el caso de Sánchez Ramírez, en el caso de Cotuí, ¿no? Pero todo lo que estamos diciendo en cuanto a que se honra a Pepillo, a Tito, es una especulación porque toda ley debe tener una motivación. Los legisladores deben sustentarla de manera concreta y precisa. Y a la ley no se le puede agregar más que lo que ella misma dice. Entonces, caeríamos en el mundo de las especulaciones diciendo si fue a Pepillo o si fue a Tito. Vuelvo y reitero. Parece una banalidad, una nimiedad, pero no necesariamente es así. ¿Dónde nació Pepillo Salcedo? Pepillo, yo tengo entendido que para la vuelta de la línea, ¿no? Porque recuerda usted que su gran protagonismo se da a raíz del movimiento conocido como la Guerra Restauradora, ¿no? Primer gobierno restaurador, vínculo con Pepillo Salcedo. Así es, así es. Una figura de gran trascendencia, incomprendido también, porque tal como pasó con otros restauradores, en un determinado momento, algunos de ellos también sirvieron a, a los interventores, si cabe el término, españoles, pero luego terminaron comprometiéndose con su tierra natal, ¿no? Mire, Su señor terruño. Trifolio, Salcedo ha tenido a partir de 1952, cuando fue declarada la provincia de Salcedo en plena dictadura. Pero ¿por qué ese invento sin La más quitarle? pequeña, perdóneme, la más pequeña territorialmente y la de mayor densidad de la República Dominicana. Nosotros tenemos por cada kilómetro cuadrado un número. Ahora con precisión no le puedo decir porque han cambiado los números, pero de hecho sigue siendo una de las provincias de mayor densidad, de mayor cantidad de pobladores por kilómetro cuadrado en todo el territorio nacional. Desgraciadamente tiene algunas características que no son agradables. Por ejemplo,
Estamos hablando del 52 a la fecha. Usted que es un gran economista y sabe calcular, estamos haciendo referencia a qué cantidad de años. Bueno, ciento y Estamos tantos años, hablando, ¿verdad? estamos hablando de 48 más 24. Exacto. Esa suma, No llegamos a 100, ¿eh? del 52 a la fecha, al 24. Bueno, de Bueno, 48, no llega, 70 y pico de años. no llega a Bueno, pues 100, debo ¿no? decirle que ahora de puesto cantonal, de municipio a la fecha, ciento y tantos. Entonces, mire una cosa. En ese periodo de tiempo, Salcedo apenas ha tenido algunos brotes de lo que podríamos señalar brotes e intentos de industrialización. Nunca ha tenido una industria. Si usted coge las estadísticas industriales del país, usted verá que nunca se ha registrado un accidente industrial en Salcedo. Y es lógico pensarlo así y determinarlo así, porque nunca ha tenido propiamente una industria con la tecnología adecuada, con el procedimiento, la organización administrativa que la definan como tal. Nosotros teníamos, por ejemplo, en esto hemos involucionado. Mire, Salcedo en los años 60, 50 y algo, tenía panaderías que surtían establecimientos comerciales a nivel regional. El caso de la panadería de don Patricio Ortega, en un barrio que se le denomina La Amargura, a pesar de haber sido el barrio que más alegría generó, paradójicamente, porque allí donde se ejercía, donde se patrocinaba y promovía, ¿verdad?, el ejercicio más antiguo de la humanidad, con algunas mujeres de la vida, no de la amarga, sino de la alegría, como dicen algunos. Esas panaderías en los años 70, ya comienzo del 80, lamentablemente desaparecieron, porque también esos brotes esos brotes de crecimiento económico de Salcedo no generaron a nivel de la familia una tradición. Que yo conozca, no hay un hijo de don Patricio Ortega que haya incursionado en la panadería. Pero lo mismo ocurre en los años 70, por ahí, donde Salcedo tenía una fábrica de helado, equimalitos, hielo, eh, de la más importante del Cibao que competía. Usted recuerda aquel famoso helado El Polo de San Francisco de Macorís. Claro, y el ¿Mm? helado Nori de Santiago de los Caballeros. Exactamente. Sin embargo, esa fábrica de helados, de hielo, de equimalitos, de don eh, ay, se me va el nombre, señor Núñez, sí, Mirito Núñez. Vinicio Esa Núñez. fábrica que fue, sí, sí, un hombre muy trabajador, padre de una familia extraordinaria, noble, laboriosa. Desgraciadamente, a consecuencia de las limitaciones, del poco incentivo que recibía del sector público y concretamente a consecuencia, miren cómo la historia se repite, de los apagones que para aquel entonces, óigame, eran muy frecuentes también en la República Dominicana. Terminó quebrando la fábrica de hielo y la fábrica de helado. Y ese helado era Eh, regional, se distribuía en todas las provincias sí, del Cibao. ¿Qué tipo de se, helado eran? Helados de fruta, helados de leche. bueno, eran los famosos helados en palito. Se hacía la llamada paragüita, el paragüita que era un poco más grueso y tenía algo de avena como acompañante en el contenido. Los bloques de hielo eran, recuerdo, unos bloques de hielo de 100 libras. Y entonces a Salcedo se iba por parte de la gente de Moca, de San Francisco de Macorís, y algunas comunidades vecinas iban a comprar realmente helados, consumían ese helado y consumían ese hielo, porque era ya en una cantidad bastante considerable que se producía. Sin embargo, eso desapareció. Es bueno señalarle, por ejemplo, como curiosidad también, mi amigo Alex Jiménez, que en Salcedo se robaron una vivienda.
hubo una negociación un poco complicada entre salcedenses que vivían en San Francisco de Macorís y que eran propietarios de una vivienda de madera en la calle Independencia, entre la Duarte y la Mella. Y hay referentes, hay testimonios de cómo se dio el proceso. Los deudores parece que no cumplían con su compromiso y aquel que hizo el préstamo entendió que la mejor manera de cobrar era ir a Salcedo en un camión de volteo y descuartizó la vivienda y se la llevó en fragmentos para, luego se conoció que estaba en San Francisco de Macorís. Otro detalle curioso y que causa un poco de risa. Usted sabe que a Salcedo se le quemó el cuerpo de bomberos teniendo un camión, ¿verdad? Nuevecito, ¿no? Oye, pero Recién llegado. qué detalle, ¿eh? Sí, eso fue a raíz, a final del año, de los años 60, comienzo del 70. Ahí se quemó precisamente el cuerpo bombero a consecuencia de un incendio que se dice que fue provocado y que se llevó también el local principal de la alcaldía, del ayuntamiento. Recuerdo, yo estuve muy pequeño en ese tiempo, apenas balbuceaba la vida, que en ese incendio participaron para apagarlo bomberos de toda la región del Cibao y se le quemó a consecuencia también de las llamas que cruzaron la vivienda a una distinguida profesora, educadora, la señorita Chea Cabral, familia de esa gloria salcedense que conocemos como doña Sina Cabral, quien fuera Sina, torturada, ¿verdad? torturada, torturada en Vilmente la en dictadura la de 40. Trujillo y que fue una de las figuras importantes en el último encuentro, por lo menos que yo asistí, de los salcedenses en Santo Domingo, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. No hay dudas de que Salcedo ha generado muchas figuras. Sina Cabral, las hermanas Mirabal, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, y muchísimas personas más, cambiando la página en este día, en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas, continuamos con este programa especial, Cambiando la Página,